Hay muchas personas que opinan que la vida es un aprendizaje y básicamente lo es. De hecho, el ser humano, desde que nace, mmm, asume que el aprendizaje es la manera más práctica para poder adaptarse al medio ambiente. De hecho, muy curiosamente los bebés entienden eso y por eso acuden al llanto, porque saben que con el llanto, han aprendido que con el llanto pueden obtener comida o pueden obtener atención o bueno, cualquier cosa que necesiten. Esto hace parte del aprendizaje de las personas. Sin embargo, eh, digamos que no hay un solo aprendizaje, hay diferentes maneras en que las personas adquirimos aprendizaje. Es por eso que queremos abrir este espacio y darle la bienvenida a este panel de discusión en el que vamos a hablar sobre el aprendizaje, sobre distintos enfoques tradicionales y emergentes del aprendizaje, como lo son el conductual, el constructivismo, que sabemos que del constructivismo se desprenden tres corrientes muy importantes, como es eh, el cognitivo de Piaget o el sociocultural de Vygotsky. Y bueno, queremos en este espacio hablar un poco sobre estos paradigmas y sobre estos enfoques, eh, pues que nos dejan entender un poco la manera en que el ser humano aprende, la manera en que todos aprendemos. Entonces queremos darle la bienvenida y bueno, quiero darle paso a mi compañera Nubia Daniela Ruales Portillo con su exposición. Muchas gracias, compañero. El saludo, mi nombre es Daniela Ruales Portillo, pertenezco al grupo colectivo número 77 del curso Fondos de Aprendizaje. Para preguntas nuestro panel, ¿cómo enfoque adicionales y emergencias aporta a la aprendizaje desde el colegio? Bueno, es importante que conozcamos que ninguna teoría por sí sola logra explicar la complejidad de cómo aprende una persona. Más bien, cada una aporta una perspectiva complementaria que permite ampliar la comprensión del proceso educativo. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre los enfoques tradicionales, por ejemplo, el conductual. Este nos recuerda la relevancia del ambiente y la experiencia directa en la formación de aprendizajes. Este ha sido un enfoque que ha sido clave como estímulos, refuerzos y opciones como las conductas. Esto se ve reflejado especialmente en contextos donde se requiere desarrollar hábitos, producir contadas propuestas claras. Su aporte de masicidad y la posibilidad de medir resultados de forma objetiva, que es fundamental de educativos y clínicos. Sin embargo, teorías como el cognitivismo de Piaget ampliaron esa mirada al mostrar que el aprendizaje no es solo un asunto de estímulos y respuestas, sino que es más bien un proceso interno en el que las personas construyen esquemas mentales donde reflexionan, observan, se equivocan y vuelven a reorganizar su conocimiento. Aquí aparece un tema que interpreta y da sentido a la experiencia, lo que resulta esencial cuando pensamos en procesos de pensamiento, resolución de conflictos o desarrollo lógico. También tenemos los enfoques socioculturales, especialmente vamos a hablar en este punto de Vygotsky. Introduce un elemento que hoy es imposible ignorar y que es la influencia del contexto social y cultural. Podemos resaltar que gracias a estos aportes comprendemos que se aprende primero con otros a través del lenguaje, la guía y de la participación en actividades compartidas. La idea de trabajar en la zona de desarrollo próximo nos muestra que el aprendizaje se potencia cuando existe acompañamiento significativo. Esto tiene una enorme relevancia para procesos educativos inclusivos y colaborativos. Y finalmente pues hablaremos de los enfoques emergentes. En este caso hablaremos sobre el paradigma del buen vivir. Aquí pues ellos en este paradigma pues nos invita a reconocer las dimensiones históricamente invisibilizadas, digámoslo así, que es la identidad cultural, los territorios
los sectores, los saberes comunitarios y las prácticas ancestrales. Esto que amplía la visión cívica del aprendizaje al mostrar que aprendemos no solo desde lo cognitivo o social, sino que también desde lo ético, lo emocional, lo espiritual y lo relacional. O sea, en otras palabras, esto nos permite comprender que todo aprendizaje se genera en el aula. También gran parte ocurre en la vida comunitaria, en el tipo de saber, en las prácticas colectivas y en la relación con el entorno. El conjunto de teorías que, especialmente las tradicionales y las emergentes, nos permiten entender que el aprendizaje es un fenómeno multidimensional que involucra la conducta, la mente, las relaciones sociales, los valores, la cultura y el territorio. Desde la psicología, bien reconocer esta diversidad de enfoques pues nos ayuda a diseñar intervenciones más sensibles y más contextualizadas, especialmente en un país que es tan pluricultural como lo es el nuestro. Como profesionales en formación, pues esto nos reta a no quedarnos solo con una mirada, sino tener aportes complementarios que respondan a las necesidades reales de los estudiantes de las comunidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañera. Y hay algo muy importante que mencionas, y es que el aprendizaje es un proceso, ¿no? Bueno, es un proceso, valga la redundancia, que acumula otros procesos. Actualmente o normalmente uno siempre piensa que al colegio, digámoslo así, va a aprender, pero realmente no es así, desde mi concepto. Uno al colegio más que todo va es como a memorizar. Digamos que las técnicas que se implementan en los planteles educativos actualmente, por lo menos en Colombia, tiene mucho que ver con eso, con la memoria. Y aunque la memoria hace parte fundamental del aprendizaje, digamos que no es el aprendizaje como tal. Volvemos al caso, por ejemplo, de la escuela o el colegio, porque pues realmente siempre que vamos a un plantel lo que busca el profesor es eso, que usted logre recordar, que usted logre memorizar alguna información, cuando el aprendizaje pues realmente es mucho más que memorizar, como lo dice la compañera. Además hay que, también como dice la compañera, ajustarlos a nuestros contextos, ya sea educativos, ya sea, bueno, de universitarios también, en el que tenga o en el que esté involucrado un niño, un menor o pues menores como tal. Entonces me parece muy importante eso, porque muchas veces se confunde, ¿no? De que se piensa que memorizar es aprender y digamos que son dos cosas muy diferentes. En cuanto a eso también hay diferentes postulados, hay diferentes autores que han hablado, que han mencionado diferentes procesos del aprendizaje. En cuanto a eso, el compañero John Freddy Carmona López nos va a seguir orientando sobre este grandioso tema. Bueno, mi nombre es Freddy Carmona y voy a dar igualmente, digamos, una opinión respecto a lo que han indicado anteriormente. En el conductismo, digamos, en este caso de Watson y Skinner, digamos que nos dieron la base empírica de la psicología, enfocándose, digamos, más que todo en el conductismo, lo observable y lo aprendizaje por la asociación, ¿cierto? La teoría, digamos, de este caso de Skinner sigue siendo relevante para entenderse como el refuerzo, disculpe, y el castigo moldean hábitos y son cruciales en el ambiente y en la experiencia directa, ¿cierto? En la parte de lo que decía mi compañero en el cognitivismo de Piaget, nos movió, digamos, hacia el sujeto activo, que aprende y se centra en el desarrollo cognitivo. El aprendizaje, digamos, que ocurre por etapas a través de la interacción activa con el entorno, ¿cierto? Con el alrededor de nosotros, sentando las bases de los procesos mentales e internos. Digamos, en este caso, aportes emergentes como puede ser el constructivismo de Vygotsky. El aprendizaje, digamos que es una construcción social del conocimiento, ¿cierto? Medidas por el cual el lenguaje y la interacción social aporta este enfoque y es vital para entender el conocimiento emergente, el contexto social, la cultura y en esencial la educación.
Digamos, la psicología actual, digamos que debe, digamos, un poco ver el aprendizaje de la forma holística y contextualizada. Se destaca, digamos, en esta parte de la teoría ecológica de Bronfenbrenner para entender el aprendizaje situado. Ejemplo, rural y la articulación entre sistema familia, escuela, comunidad. También digamos que en este caso se menciona la necesidad de abordar la inclusión educativa y la competencia intercultural en contextos diversos, ¿no? En variedad. En resumen, digamos que en este caso eh, los enfoques tradicionales dieron la observación, digámoslo así, y la estructura cognitiva. Los emergentes demuestran, digamos, que el aprendizaje está situado y es influenciado por la cultura y el contexto que nos rodea, o sea, el contexto social. Todos los enfoques, digamos, que convergen en el que el aprendizaje requiere un sujeto activo que interactúa en un ambiente. La psicología, en este caso, necesita una visión íntegra y contextualizada. En la parte de aplicación de aprendizaje en este proceso, digamos que en la comunidad indígena y lo que es la urbana, que son dos cosas diferentes, en la comunidad digamos que el aprendizaje es coherente y situado porque el microsistema, o sea, la familia, es fuertemente unido al macrosistema, o sea, cultura y tradición. En la comunidad urbana, el microsistema puede estar fragmentado, o sea, que en varias partes, y el aprendizaje es más mediado por la tecnología y el pensamiento abstracto, ¿cierto? Gracias. Muchas gracias, John Freddy. Y de hecho, tocas un tema, o bueno, mencionaste al principio a una persona muy importante para la ciencia o para la psicología, y es de la persona que voy a hablar precisamente, ya que me parece muy interesante, más que dar una definición sobre cada paradigma, me parece muy interesante poder articular o relacionar los fundamentos del aprendizaje, por ejemplo, con diferentes disciplinas de la psicología. En ese sentido, pues me gustaría mencionar que, por ejemplo, B.F. Skinner es considerado el padre del conductismo, y pues él en sus experimentos logra comprender de que la conducta puede modificarse si hay un estímulo de por medio. Por ejemplo, de ahí es donde surge la famosa caja de Skinner, que son unos dispositivos con los que él contaba para hacer sus experimentos con animales. Y digamos que para hacer una analogía muy corta, era por ejemplo, se metía un animal en una caja y se le aplicaba algún estímulo para que él presionara un botón o jalara alguna palanca que le conducía a alimento o a castigo. Entonces en ese momento Skinner se da cuenta de que la conducta puede modificarse, y pues precisamente en eso es lo que me quiero centrar, porque según la teoría conductual de Skinner, entonces eh, sería muy interesante analizar, por ejemplo, la psicología jurídica del testimonio. Por ejemplo, actualmente o bueno, estoy realizando un trabajo en psicología del testimonio, y me parece muy curioso porque, pues precisamente la psicología del testimonio lo que tiene que hacer es indagar sobre diferentes testimonios o sobre un testimonio en específico para saber si es cierto o si es falso. Entonces, habiendo mencionado esto de Skinner, de que la conducta puede cambiar si hay un estímulo de por medio, podemos articularlo con eso en el sentido de que hay muchas personas que el contexto judicial, las diferentes, no sé, salas en donde se le hacen estas entrevistas, o en donde ellos rinden ese tipo de testimonios, es un contexto que por lo general genera un poco de temor o presión en la persona. Entonces digamos que ahí ya estaría el estímulo, que es la presión. La conducta pues puede cambiar, puede que la persona asuma esto, asuma esa presión como algo negativo y termine realizando un testimonio totalmente falso. O por otro lado, puede que este contexto de presión le genere a la persona
por el contrario, o sea, como el alivio de, no, mejor digo la verdad porque no quiero estar más acá. Entonces, digamos que desde este punto de vista podíamos articular el enfoque conductual con la psicología del testimonio, la psicología jurídica del testimonio en el sentido de que hay un estímulo, bueno, no hay uno, hay muchos estímulos dentro del contexto jurídico que podrían alterar esa conducta que en la psicología del testimonio pues sería el testimonio, podría alterar ese testimonio. Aún así, también me gustaría articularlo un poco con la psicología jurídica del menor y la familia. Pero ya cambiando de enfoque, ya no el conductual, sino por ejemplo el constructivismo, que pues como su nombre lo dice, valga la redundancia, hace referencia a que el aprendizaje la persona la construye, ¿sí? A partir de experiencias, a partir de interpretación, de la interpretación que le da a las diferentes situaciones que vive. En ese sentido, pues digamos que para una persona o para un menor, ¿sí? Sería muy normal construir su personalidad, una personalidad buena, digámoslo así, si de pronto dentro de su entorno familiar hubo amor, hubo sinceridad, digamos que hubo una crianza buena, por llamarla de alguna manera, a diferencia de una persona o un niño que crezca en una familia donde haya violencia, donde de pronto haya algunos vicios, exceso de autoridad o de poder, reflejado en gritos y ese tipo de cosas. Digamos que no se va a llevar a cabo de la misma manera el desarrollo personal de la persona. Entonces, en ese momento podemos hablar del constructivismo porque muchas veces eh, hay personas que dicen, pero este niño porque es así o esa niña porque es así, pero realmente no están viendo a profundidad lo que pasa. Lo que ha quedado muy claro, o lo que me ha quedado muy claro a mí, por lo menos en estos 5 periodos que llevo estudiando, es precisamente que la psicología considera absolutamente todos los aspectos ambientales, sociales, psicosociales, cognitivos. Entonces, no debe ser un hecho aislado, por ejemplo, eso que estoy diciendo, de que un niño puede construir su aprendizaje de una manera más efectiva si dentro de su contexto familiar le brindan, digamos, como esas herramientas, como ese apoyo también. Entonces, me parece muy interesante poder relacionar eh, el enfoque conductual con la psicología del testimonio y el enfoque constructivista eh, con la psicología del menor y de la familia, porque me parece pues muy importante eso. En la psicología, como mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta todos los aspectos. Digamos que no es un hecho aislado. Entonces me parece muy interesante poder articular diferentes teorías o diferentes corrientes como el conductual, el constructivismo, el cognitivo, el diferencial, entre más, con otras disciplinas, porque digamos que entonces entendemos que la psicología no se fija en un solo aspecto, sino que observa al ser humano como un ser integral. Y dentro del aprendizaje, digamos que también ve al sujeto como un actor activo, como lo decíamos al principio, no se basa solamente en memorizar y memorizar, porque en ese caso el individuo se convierte en un ser pasivo que solamente espera y espera que le llegue información. Realmente el aprendizaje en el ser humano es un poco más dinámico. Y para finalizar, pues me gustaría resumir un poco, aunque ya junto a mis compañeros hayamos dado, digamos, como una respuesta a la pregunta, me gustaría muchísimo dar un breve resumen respondiendo a esa pregunta de cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Y es que, como ya lo mencionamos, estos enfoques nos brindan, digamos,
un norte muy amplio, ¿sí? Hay, hay teorías, hay muchísimas teorías que se pueden articular. Entonces, digamos que esos enfoques lo que logran es darle como muchísima más información a la psicología, brindarle muchísimos más recursos para entender, por ejemplo, eso, de que el aprendizaje es muchísimo más que memorizar. Es un proceso o son diferentes procesos dentro de un proceso. Entonces, para mí, el aporte es ese. El gran aporte es que esos enfoques permiten que se puedan articular tanto teorías como paradigmas, como corrientes, que se puedan articular a diferentes disciplinas de la psicología, como es el caso de la psicología jurídica, como es el caso de la psicología laboral y demás. Entonces me parece que ese es el aporte significativo que hace la psicología para la comprensión de estos paradigmas. Buenas noches, compañeros. Por medio de este video voy a explicarles de una manera sencilla cómo los enfoques tradicionales y los enfoques emergentes han contribuido a comprender el aprendizaje desde la psicología. Primero, los enfoques tradicionales como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo sentaron las bases para entender cómo aprendemos. Por ejemplo, el conductismo nos mostró que el aprendizaje se revela en cambios observables en la conducta a través del refuerzo y de la repetición. El cognitivismo amplió esta mirada explicando que aprender implica procesar información, usar la memoria, la atención y el pensamiento. Y el constructivismo agregó que cada persona construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas y la interacción con los demás. Estos enfoques implican lo esencial: cómo adquirimos habilidades, cómo organizamos la información y cómo organizamos y cómo damos sentido a lo que aprendemos. Ahora, los enfoques emergentes permiten entender el aprendizaje en el contexto actual, que es más complejo y más digital. El conectivismo, por ejemplo, explica cómo aprendemos a través de las redes, la tecnología y las comunicaciones virtuales, donde la información está en constante cambio. Los enfoques neuropsicológicos nos ayudan a comprender cómo funciona el cerebro al aprender, el papel de las emociones y la importancia de la plasticidad cerebral. Y el aprendizaje socioemocional destaca que no solo aprendemos con la mente, sino también con las emociones, la motivación y las habilidades sociales. En conclusión, los enfoques tradicionales, procesos fundamentales del aprendizaje, mientras que los enfoques emergentes amplían la visión y la adaptan a las necesidades del mundo actual. Ambos se complementan para ofrecernos una comprensión mucho más completa, humana y contextual de cómo aprendemos.